El mercado olía a una mezcla de 1000 mundos diferentes. David Walsh se abrió paso entre la multitud de alienígenas, regateando por frutas extrañas y cristales brillantes. Su turno de trabajo había terminado hacía una hora, pero tomó el camino más largo a casa a través de los distritos bajos. Cualquier cosa para evitar el silencio vacío de sus aposentos, así que un destello cobrizo le iluminó la cabeza cerca de la pared del fondo. David se detuvo. Entre dos puestos de vendedores estaba sentado el dragón más pequeño que jamás había visto. La pequeña criatura no podía tener más de 4 años, sentada con las piernas cruzadas sobre una manta sucia con un puñado de objetos extendidos ante él. Sus escamas estaban opacas, como si no hubieran sido engrasadas correctamente en semanas. Sus brillantes ojos ámbar observaban a la multitud que pasaba con desesperada esperanza. David se acercó, fingiendo examinar un puesto de fruta cercano. La cría de dragón le mostró una caja de música rota a un alienígena insectoide alto. Su voz era tan baja que David apenas la oyó. «Por favor, señor. Solo 5 créditos. Sigue tocando música si se le da cuerda con cuidado». El insectoide emitió un chasquido que podría haber sido una risa y se alejó. Los hombros del pequeño dragón se hundieron. Colocó con cuidado la caja de música de nuevo sobre la manta, junto a un libro ilustrado descolorido y un pequeño barco de madera con el mástil roto. Una anciana comerciante de reptiles en el puesto vecino notó que David observaba. Se inclinó hacia él, hablándole en el lenguaje común del comercio. «No malgastes tu compasión en eso. Lleva aquí 3 semanas, abandonado por su propio clan». David sintió un nudo en el pecho. ¿3 semanas? ¿Dónde duerme? ¿En conductos de ventilación? Probablemente. Las crías de dragón son resistentes. Si no puedes sobrevivir solo, bueno, así son ellos. La comerciante se encogió de hombros. Nadie más lo aceptará. Los dragones no hacen caridad, y la mayoría de las especies no tocarán a una cría deshonrada. Mala suerte, dicen. David volvió a mirar al niño. La cría intentaba alisar las arrugas de su manta con sus pequeñas manos con garras. Cada movimiento denotaba hambre y agotamiento, pero se sentó erguido, manteniendo la poca dignidad que le quedaba. El grupo de jóvenes extraterrestres pasó caminando, señalando y riendo. Uno de ellos echó tierra sobre la manta. La cría de dragón se estremeció, pero no dijo nada. Con cuidado, quitó la tierra de sus pocas pertenencias, que los pies de David movieron antes de que pudiera recordar. Cruzó la distancia restante y se arrodilló frente a la manta. El pequeño dragón lo miró con los ojos muy abiertos. «Hola», dijo David con dulzura. «¿Cómo te llamas?» La cría parpadeó sorprendida. La mayoría de la gente no preguntaba su nombre. «Pip, señor, ¿quiere comprar algo?» «Todo es de buena calidad». David cogió la caja de música. Era vieja y estaba rayada, el tipo de juguete que un niño podría atesorar. El mecanismo de cuerda estaba doblado, pero al girarlo con cuidado, una suave melodía sonó durante unos segundos antes de detenerse. «¿Cuánto?», preguntó David. 5 créditos. La voz de Pip intentó sonar segura, pero David percibió el temblor en ella. David sacó su chip de crédito. «Te doy 50». Los ojos de Pip se abrieron de par en par. «Pero señor, eso es demasiado. Solo vale 50 para mí», dijo David con firmeza. Transfirió los créditos y se guardó la caja de música en el bolsillo de la chaqueta. «¿Cuándo comiste por última vez?» Las garras de Pips se cerraron en pequeños puños. «¿Cómo? Soy Fen». Obviamente era mentira. Las costillas de la cría se veían a través de sus escamas, y su cola se enrollaba firmemente alrededor de su cuerpo como si intentara ocupar menos espacio en el mundo. David se levantó lentamente, sin querer asustarlo. «Bueno, espero que tengas una buena noche, Pip». Se alejó, pero se detuvo en un puesto de comida 2 puestos más allá.
Observó con el rabillo del ojo como Pip contaba cuidadosamente los créditos 3 veces como si no pudiera creer que fueran reales. Entonces el pequeño dragón juntó lo que le quedaba en un pequeño paquete de tela y se dirigió a otro vendedor. Pip compró un recipiente de pasta nutritiva básica, la comida más barata disponible. Volvió a sentarse en su manta y comió con una especie de velocidad desesperada que denotaba que no había comido ni una comida de verdad en días. Raspó el recipiente con una garra y lo lamió hasta el último bocado. Cuando se acabó la comida, Pip dobló cuidadosamente su manta y colocó su bulto de pertenencias contra la pared. Se acurrucó en el frío suelo cercano, con la cola enrollada, usando la manta como una fina manta. David sintió una profunda angustia. El niño estaba solo en una estación llena de miles, y a nadie le importaba. Pensó en su propia hija, desaparecida hacía 5 años. Tendría unos 8 años. Pensó en la habitación vacía de sus aposentos, que aún no se atrevía a cambiar. La multitud se redujo a medida que las luces de la estación se atenuaban para simular el ciclo nocturno. Pip tenía los ojos cerrados, pero respiraba demasiado rápido para dormir de verdad. Cada vez que alguien pasaba, el pequeño dragón se tensaba, listo para coger sus pertenencias y huir. David se dio la vuelta y se dirigió a casa. Pero de vuelta en sus aposentos, no podía dejar de pensar en unos ojos ámbar llenos de miedo y esperanza. Sacó su tableta de datos y empezó a buscar en la base de datos de la estación. Cuidado de crías de dragón. Requisitos nutricionales, desarrollo social, prácticas culturales. Cuanto más leía, más se enojaba. Los dragones creían en la ley del más apto. Las crías que no podían seguir el ritmo se quedaban atrás. Era su forma de ser, su cultura, su tradición. Pero David era humano y los humanos tenían tradiciones diferentes. Miró la caja de música que estaba sobre su escritorio tocando su melodía rota. Mañana volvería al mercado. Mañana iría a ver cómo estaba el pequeño niño de escamas cobrizas que se esforzaba tanto por sobrevivir solo. Mañana y todos los días siguientes. Pip intentaba vender su libro ilustrado cuando un humano regresó. La cría lo reconoció de inmediato. Era difícil olvidar a alguien que había pagado 50 créditos por una caja de música rota. David llevaba un recipiente tibio que olía a comida de verdad, no a la pasta nutritiva barata con la que Pip había estado sobreviviendo. El humano se sentó en el suelo junto a la manta sin pedir permiso. «Compré demasiado almuerzo», dijo David, dejando el recipiente. «Odio desperdiciarlo». «¿Te interesa?» El estómago de Pip rugió con fuerza. Sus mejillas se sonrojaron con un cobre más oscuro. «Vergüenza. No acepto caridad. No es caridad. Simplemente soy malo calculando porciones». David abrió el recipiente. Salía vapor de las verduras sazonadas y de los trozos de proteína. «Ayúdenme». Pip dudó solo un segundo antes de su antojo. Comió más despacio esta vez, intentando mantener algo de dignidad. La comida estaba caliente y sabrosa, tan diferente de la pasta insípida que había estado devorando. No se había dado cuenta de cuánto extrañaba las comidas de verdad. David no habló mucho mientras Pip comía. Simplemente se sentó allí, viendo pasar a la gente. De alguna manera, era cómodo. Cuando Pip terminó, David sacó un segundo recipiente más pequeño con trozos de fruta dulce. Pip abrió mucho los ojos. «Postre», explicó David. También compró demasiado. Esto se convirtió en su rutina. Todos los días después de su turno, David aparecía con comida que, según él, era extra. A veces era sopa caliente, a veces barritas de proteína y fruta seca. Siempre algo diferente. Siempre más de lo que Pip había comido en las semanas anteriores a la llegada de David. Otros humanos empezaron a notarlo. Una mujer de ojos amables detuvo a David al 5.º día. «Ya sabes, los dragones no se vinculan como nosotros», dijo en voz baja. «No forman vínculos. Estás perdiendo el tiempo y los créditos». David solo sonrió. «Tal vez.
Pero es un niño que necesita ayuda. Para la segunda semana, Pips comenzó a esperar la llegada de David. Miraba hacia el pasillo principal cada pocos minutos, con sus ojos ámbar escrutadores. Cuando David aparecía, algo en la expresión de la cría se iluminaba un poco. David aprendió cosas sobre Pip durante sus breves conversaciones. El clan de la cría había sido un grupo de traidores viajeros. Se habían detenido en el descanso de Haven para reparaciones. Cuando se fueron, Pip no estaba con ellos. Sin explicaciones, sin madera, simplemente se había ido. Los ralenticé, dijo Pip un día, con la voz apagada. Me enfermé durante el viaje. Necesitaba comida y medicinas adicionales. Los dragones no se quedan con crías débiles. Eso no es debilidad, dijo David con firmeza. Es solo ser un niño. Los niños se enferman. Pip lo miró con confusión, no arrastrando niños. Se supone que somos fuertes desde la eclosión. David discutió, pero se contuvo. Las diferencias culturales eran complicadas. En cambio, cambió de tema y le enseñó a Pip algunas tácticas básicas de negociación. Al día siguiente, cuando un comerciante intentó engañar a Pip en una venta, la cría siguió el consejo de David y consiguió un precio justo. El orgullo en sus ojos le calentó el pecho a David. Pip incluso rió una vez. David había intentado saludarlo en lengua de dragón y había destrozado por completo la pronunciación. El sonido de la risa de la cría era oxidado, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. Pero era real. 3 semanas después de su primer encuentro, una gran tormenta azotó la estación. La electricidad fluctuó violentamente. Las luces parpadeaban. Los sistemas ambientales luchaban por mantener la estabilidad. La seguridad de la estación ordenó a todos que se refugiaran en sus aposentos. David esperó en sus aposentos, pero su mente no descansaba. ¿Dónde estaba Pip? El mercado inferior estaría helado sin la electricidad adecuada. Los conductos de ventilación donde dormía Pip estarían aún peor. Tomó una manta térmica y una luz de emergencia, y luego se dirigió a los pasillos a pesar de las advertencias. Otros residentes pensaron que estaba loco. David no. Cuidado. Primero buscó en el mercado. El lugar de la manta de Pip estaba vacío. Los artículos se habían esparcido por el viento debido a los sistemas de aire defectuosos. El pánico se apoderó de él. David buscó más rápido, gritando el nombre de Pip. Otras personas lo miraban, pero no ayudaban. ¿Por qué lo harían? Solo otra cría de dragón abandonada. No era su problema. David lo encontró en un hueco de mantenimiento detrás de los vendedores de comida. Pip estaba acurrucado en la bola más pequeña posible, temblando violentamente. Sus pequeñas manos con garras aferraban la nave de madera contra su pecho. Las lágrimas corrían por su rostro, aunque claramente intentaba detenerlas. Se suponía que los dragones no lloraban. Pip. La voz de David era suave. Te tengo. La cría levantó la vista. Cuando vio a David, algo en su interior se rompió. Todos los muros que había construido para sobrevivir solo se derrumbaron. Pip lo alcanzó con un sonido desesperado que no eran exactamente palabras. David lo levantó con cuidado, envolviendo la manta térmica alrededor del pequeño y tembloroso cuerpo. Pip hundió la cara en el hombro de David y sollozó. El sonido fue desgarrador. ¿Cuánto tiempo llevaba esta niña guardándoselo todo? No pasa nada, susurró David, llevando a Pip por los oscuros pasillos hacia sus aposentos. Te tengo. Estás a salvo ahora. Pip se aferró a él como si David fuera lo único sólido en un universo que se derrumbaba. Para cuando llegaron a casa de David, la cría había llorado hasta quedarse en silencio, exhausta. David lo acomodó en el sofá, amontonando mantas a su alrededor. Los ojos de Pip ya se cerraban. No te vayas, susurró Pip, las palabras apenas audibles. No me voy a ninguna parte, prometió David. Se sentó junto al sofá mientras Pip caía en el primer sueño profundo que había tenido en meses. La tormenta rugía afuera,
pero dentro de las habitaciones de David, un pequeño dragón cobrizo finalmente estaba calentito y a salvo. David miró al niño dormido y tomó una decisión. Esto no podía continuar. Pip no podía seguir viviendo en la calle, vendiendo sus pocas pertenencias solo para sobrevivir un día más. Algo tenía que cambiar. Mañana le haría a Pip una pregunta muy importante. Esta noche, simplemente dejaría descansar a la cría exhausta. La luz del sol que entraba por la ventana despertó a Pip. Luz del sol real, no las duras luces artificiales del mercado. Parpadeó confundido, luego recordó. La tormenta, el humano encontrándolo siendo llevado a un lugar cálido. Pip se incorporó con cuidado. Las mantas que lo rodeaban eran suaves y limpias. La habitación olía a comida cocinándose. Su estómago inmediatamente le recordó que tenía hambre otra vez. David apareció en la puerta con 2 platos. Buenos días. Pensé que podrías tener hambre. Pip se quedó mirando el desayuno. Huevos, tostadas, comida de verdad servida en platos de verdad. ¿Por qué haces esto? David se sentó en una silla cercana. Porque necesitas ayuda. Come. Comieron en silencio. Pip no dejaba de mirar alrededor. Había cuadros en las paredes, libros en los estantes, una pequeña maceta junto a la ventana, cosas que hacían de un lugar un hogar en lugar de solo una habitación. Cuando terminó el desayuno, David se inclinó hacia adelante con las manos entrelazadas. Pip, quiero preguntarte algo importante. Puedes decir que no, pero quiero que lo pienses detenidamente. El corazón de Pip comenzó a latir más rápido. Bien, ¿te gustaría quedarte aquí conmigo solo un rato hasta que arreglemos las cosas? Las palabras quedaron flotando en el aire. El primer instinto de Pip fue rechazar. Los dragones no aceptaban caridad. No vivían con otras especies. Sobrevivían solos o no sobrevivían. Pero Pip estaba harto de estar solo, harto de pasar frío, hambre y miedo. La idea de volver a esa manta en el mercado le dolía el pecho. Mi clan decía que era demasiado débil, susurró Pip. Dijeron que nunca sería un dragón como Dios manda. Si acepto ayuda, demuestra que tenían razón. David negó con la cabeza. Demuestra que eres lo suficientemente inteligente como para aceptar una mano cuando te la ofrecen. Eso no es debilidad. Es sabiduría. Otros dragones se avergonzarían de mí. No soy otros dragones. Y creo que eres bastante valiente por haber sobrevivido tanto tiempo solo. La voz de David era suave pero firme. No tienes que decidir ahora, pero la oferta sigue en pie. Una cama caliente, comidas regulares, seguridad mientras la necesites. Pip bajó la vista hacia sus garras. Estaban sucias y arañadas por semanas en la calle. Pensó en el conducto de ventilación donde había estado. Durmiendo. Pensó en el miedo que lo seguía a todas partes. Luego pensó en David buscándolo durante la tormenta cuando a nadie más le importaba. ¿Solo un rato?, preguntó Pip en voz baja. ¿Solo un rato? David asintió, aunque algo en sus ojos sugería que esperaba más tiempo. Esa tarde, David llevó a Pip al centro médico. La doctora Reeves era una mujer humana de cabello canoso y manos delicadas. Examinó a Pip cuidadosamente, haciendo preguntas sobre su historial médico. Desnutrición severa, le dijo a David mientras Pip estaba sentado en la mesa de exploración. Varias infecciones menores, deshidratación, pero nada que no se pueda solucionar con la atención y la nutrición adecuadas. Se volvió hacia Pip con una sonrisa. Vas a estar bien, cariño. Cariño. La palabra hizo que el pecho de Pip sintiera una sensación extraña, cálida y confusa al mismo tiempo. Esa noche, los vecinos de David vinieron de visita. Otros humanos de la colonia trajeron comida y provisiones. Atendieron a Pip, haciéndole preguntas y ofreciéndole ayuda. Un hombre trajo libros infantiles. Una mujer trajo una lámpara de calor, explicando que las crías de dragón necesitaban más calidez. Pip estaba abrumado por la atención. Los dragones no se reunían así,
No compartían libremente, no sonreían a desconocidos ni a niños, ni ofrecían ayuda sin esperar nada a cambio. Era extraño, maravilloso y aterrador a la vez. En la cena, David invitó a otras 2 familias humanas a unirse a ellos. Los niños estaban emocionados de conocer a Pip, haciendo un sinfín de preguntas sobre dragones, volar y escupir fuego. Pip explicó que aún era demasiado pequeño para el fuego, lo que despertó aún más la curiosidad de los niños. Comieron juntos en una gran mesa, pasando platos, riendo y hablando al mismo tiempo. Era un caos. Pip nunca había experimentado algo así. Las comidas de los dragones eran tranquilas y ordenadas, donde las crías comían después de que los adultos terminaran. Pero esto era diferente. Los niños humanos cogían la comida primero. Los adultos les servían con sonrisas. Todos hablaban a la vez, contando historias y haciendo bromas. Una niña derramó su bebida, y en lugar de castigarla, su madre simplemente se rió y la limpió. Después de cenar, David le mostró a Pip una pequeña habitación. Tenía una cama con un colchón grueso, mantas suaves, la lámpara de calor brillaba cálidamente en la esquina, los estantes listos para sus pertenencias, aunque Pip solo tenía su bulto de tela con un libro ilustrado y un barco de madera. «Esto es tuyo», dijo David. «Mientras estés aquí». Pip tocó las mantas con una garra. «¿Por qué te preocupas por mí? Soy Noi, una cría de dragón fallida que ni siquiera su propia familia quería». David se arrodilló, para que estuvieran a la altura. Su expresión era triste y comprensiva a la vez. «Hace 5 años, tuve una hija. Tenía 6 años. Hubo un accidente en nuestro transporte de colonia. La perdí a ella y a mi esposa el mismo día». Los ojos de Pip se abrieron de par en par. «Lo siento. Yo también. Durante mucho tiempo, solo vivía, trabajaba, comía, dormía, pero no estaba realmente vivo». David extendió la mano lentamente, dándole tiempo a Pip para que se apartara. Cuando no lo hizo, David tocó suavemente la parte superior de la cabeza de la cría. Entonces vi a un pequeño dragón intentando vender una caja de música rota, y algo dentro de mí despertó. Tú me recordó que aún puedo hacer algo bueno en este universo. Que cuidar a los demás es lo que nos hace quienes somos. No lo entiendo, humanos, dijo Pip en voz baja. David sonrió. No pasa nada. No tienen que entenderlo. Solo tienen que dejarse cuidar. ¿Pueden hacerlo? Pip pensó en su clan yéndose sin él. Pensó en las noches frías y el estómago vacío. Pensó en David buscándolo en la tormenta. Pensó en la palabra, cariño, y en la calidez en los ojos de ese humano. Puedo intentarlo, susurró Pip. Esa noche, Pip durmió en una cama de verdad por primera vez en su vida. La citación oficial llegó 3 semanas después. Pip estaba desayunando cuando sonó el comunicador de David. El humano leyó el mensaje y su rostro se quedó en blanco. ¿Qué ocurre?, preguntó Pip, dejando la cuchara. David dudó. Habrá una audiencia sobre tu estancia conmigo. El consejo de la estación quiere revisar el acuerdo de tutela. La comida en el estómago de Pip se convirtió en piedra. Me van a enviar lejos. Nadie te va a enviar a ninguna parte. La voz de David era firme. Resolveremos esto juntos. Pero Pip ya había oído los rumores en la estación. Otros dragones estaban enojados porque una cría vivía con humanos. Decían que David estaba corrompiendo la cultura de los dragones, enseñándoles debilidad, ablandando a Pip. La audiencia estaba programada para la semana siguiente. Pip pasó esos días en un estado de terror silencioso. Intentas no demostrarlo, pero David se dio cuenta de todos modos. Los humanos eran así de extraños. Prestaban atención a los sentimientos 2 días antes de la audiencia. Pip escuchó a David hablando con el doctor Reeves en la habitación de al lado. Se lo van a llevar, dijo David, con la voz tensa por la preocupación. El representante de los dragones exige que lo envíen a uno de sus orfanatos. Dice que estoy destruyendo su identidad cultural. Le has dado un hogar, salud,
Felicidad. Lo sé, pero para ellos ese es exactamente el problema. Los dragones creen que las crías necesitan dificultades para hacerse fuertes. Creen que lo estoy debilitando. Pip se pegó a la pared, con el corazón latiéndole con fuerza. Tenían razón. No, era débil. Por eso su clan lo abandonó. Vivir con David solo lo había demostrado. Ahora comía con normalidad. Dormía en una cama cálida. Se sentía seguro. Todo eso lo hacía menos dragón y más la confusión en la que se estaba convirtiendo. Esa noche, Pip apenas durmió. Al amanecer, estaba retraído y callado. David intentó animarlo con sus desayunos favoritos, pero Pip simplemente los repartía por su plato. La sala de audiencias era intimidante. Miembros del consejo de 6 especies diferentes estaban sentados en una mesa curva. El administrador de la estación, Kijin, presidía los procedimientos con sus ojos compuestos insectoides observándolo todo. El representante de los dragones se llamaba Torval. Era enorme, con escamas verde oscuro y fríos ojos amarillos. Mantenía una postura perfecta, irradiando desaprobación. Este humano ha interferido con las prácticas culturales de los dragones, empezó Torval. La cría estaba siendo sometida a una prueba de supervivencia tradicional. Su clan determinó que no era apto para continuar con ellos. Así es como somos. Ha sido nuestra forma de ser durante miles de años. La antena de Kijin se movió. Señor Walls, solicitó la tutela temporal. Explique su postura. David se quedó de pie sujetando la pequeña mano con garras de Pip. Pip no estaba siendo sometido a una prueba. Fue abandonado, dejado solo en una estación espacial sin recursos, sin apoyo y sin nadie que comprobara si sobrevivía. Eso no es una prueba. Es solo crueldad disfrazada de cultura. To entrecerró los ojos. ¿Te atreves a juzgar nuestras tradiciones? Juzgo cualquier tradición que deje a un niño de 4 años muriendo de hambre en las calles, dijo David con calma. La fuerza no se trata solo de sobrevivir solo. A veces, la verdadera fuerza consiste en construir comunidades que protejan a los vulnerables. Otros miembros del consejo murmuraron entre ellos. El representante de la colonia Insectoides habló. Esto parece ser un asunto interno del dragón. ¿Deberíamos intervenir? Una representante humana llamada Patricia se puso de pie. Definitivamente deberíamos intervenir. Estamos hablando del bienestar de un niño. Si fuera un niño humano, jamás toleraríamos semejante trato. ¿Por qué deberíamos tener estándares diferentes para otras especies? Porque diferentes especies tienen diferentes necesidades, replicó Torval. Los dragones requieren desafío para desarrollarse adecuadamente. Tu suavidad humana destruirá lo que lo hace dragón. David apretó la mano de Pip suavemente. ¿Por qué no le preguntamos a Pip qué quiere? Todas las miradas se volvieron hacia el pequeño dragón cobrizo. Pip quería desaparecer, quería esconderse, pero David le había enseñado que tener miedo no significaba que no se pudiera ser valiente. Se puso de pie con piernas temblorosas. Intenté sobrevivir solo, dijo Pip, con la voz apenas por encima de un susurro. Vendí todo lo que tenía. Pasé hambre. Tenía frío y miedo todos los días. Si eso es lo que significa ser un dragón de verdad, entonces no quiero serlo. Torval lo miró con algo parecido a la lástima. Verás, el humano ya lo ha corrompido. Es exactamente por eso que debe ser retirado y colocado bajo los cuidados adecuados. Los cuidados adecuados. La voz de Pip se hizo más fuerte. Estaba muriendo. David me salvó. Me dio comida, calor y seguridad. Me enseñó que tengo valor incluso cuando no soy perfecto. ¿Cómo es eso de corrupción? Porque te enseña debilidad, dijo Torval rotundamente. La vida es dura. La galaxia es peligrosa. Los dragones que no pueden sobrevivir a las dificultades se convierten en una carga. David volvió a hablar con voz firme. Veo a Pip fortalecerse cada día bajo mi cuidado. Está aprendiendo, creciendo, desarrollando habilidades,
pero lo hace con apoyo en lugar de a pesar de su ausencia. Eso no lo hace débil. Lo hace equilibrado. El consejo deliberó durante lo que parecieron horas. Pip se sentó junto a David intentando no llorar. Los dragones no lloraban, pero últimamente Pip lloraba más a menudo. David dijo que era sano expresar las emociones. Pero, ¿y si Torvald tenía razón? ¿Y si David lo estaba convirtiendo en algo que no podría sobrevivir en el mundo real? Finalmente, Quillín habló. Este consejo no puede tomar una decisión definitiva hoy. Concedemos una extensión de la tutela temporal por 3 meses más mientras investigamos más a fondo. Señor Walsh continuará cuidando de Pip durante este tiempo. Torvald, tomamos nota de sus preocupaciones, pero necesitamos más pruebas antes de tomar una decisión definitiva. No fue una victoria, pero tampoco una hazaña. David y Pip salieron juntos de la sala de audiencias. Afuera, David se arrodilló y abrazó a Pip. No dejaré que te lleven, susurró David. Lo prometo. Pip quería creerle. Pero esa noche, envuelto en sus cálidas mantas en su habitación segura, tuvo pesadillas en las que lo enviaban lejos. Se despertó llorando y corrió a la habitación de David. David ya estaba despierto, como si hubiera estado esperando. Levantó las mantas sin decir palabra y Pip se metió en la cama a su lado. 3 meses pasaron como agua que fluye cuesta abajo. Pip apenas notó mudo porque estaba demasiado ocupado viviendo. Por primera vez en su corta vida, tenía rutinas que le hacían sentir bien en lugar de asustar. Las mañanas significaban desayunar con David. El humano siempre se aseguraba de que Pip comiera lo suficiente, preparándole bocadillos extra para más tarde. Luego llegó la escuela en el centro educativo de la colonia humana. Al principio, Pip había estado aterrorizado, pero la maestra, la señora Patterson, fue paciente y amable. Los demás niños lo aceptaron sin rechistar. Como si tener un compañero dragón fuera lo más natural del universo. Pip aprendió a leer mejor, a aprender matemáticas e historia, a conocer diferentes planetas y especies. Los niños humanos le pidieron que les enseñara vocabulario de dragones, y Pip descubrió que le gustaba ser el experto por una vez, ya que hizo amigos. Una niña humana llamada Amy, a quien le encantaba dibujar, un niño llamado Robert, que coleccionaba rocas de diferentes mundos. Invitaban a Pip a jugar durante el recreo, sin hacerle sentir nunca diferente o equivocado. Después de la escuela, Pip esperaba en el pasillo a que David terminara su turno de mantenimiento. Luego caminaban juntos a casa, Pip charlando sobre su día mientras David escuchaba con genuino interés. Ningún adulto se había preocupado nunca por los pensamientos de Pip. Por las tardes eran para hacer las tareas, con las que David ayudaba, aunque las matemáticas humanas lo confundían a veces. Luego, la cena, a menudo con la participación de los vecinos. La comunidad humana había adoptado a Pip como uno de los suyos. La gente le traía pequeños regalos, le preguntaba cómo le había ido el día, recordaba sus comidas favoritas. Pip estaba más sano ahora. Sus escamas habían recuperado su brillo. Subió de peso. El Dr. Rip dijo que se estaba desarrollando exactamente como debería ser una cría de dragón, solo que con mejor nutrición y cuidados que la mayoría. Pero la próxima audiencia final se cernía sobre todo como una nube oscura. David intentó ocultar su preocupación, pero Pip podía sentirla. El humano pasaba las tardes preparando documentos, reuniendo testimonios, construyendo un caso para la tutela permanente. Una noche, mientras David lo arropaba en una cama, Pip le hizo la pregunta que lo había estado molestando durante semanas. ¿Y si ya no quiero ser un dragón? David se sentó en el borde de la cama, con el rostro serio. ¿Qué quieres decir? Se supone que los dragones son duros, independientes, lo suficientemente fuertes como para sobrevivir solos. Yo no soy ninguna de esas cosas. Pip ajustó la manta con más fuerza. Tal vez Torvald tenga razón. Tal vez estoy roto. No estás roto. Tienes 4 años. Se supone que necesitas ayuda y apoyo. Eso es lo que significa ser un niño.
Los niños dragón son diferentes. David se quedó callado un momento. Pip, ser dragón es parte de lo que eres. Tus escamas, tu herencia, tu cultura. Nunca querría que perdieras eso. Pero la cultura debería servir a la gente, no herirla. Si las tradiciones de los dragones dicen que no vales nada porque necesitas ayuda, entonces esas tradiciones están equivocadas. ¿Pero qué se supone que soy? Ni un dragón propiamente dicho, ni un humano. Solo una confusión a medio camino. David sonrió con dulzura. Eres Pip. Eres inteligente, valiente y amable. Estás aprendiendo a leer, haciendo amigos y superando momentos difíciles. Ya basta. Es más que suficiente. Pip pensó en esto mientras David apagaba la luz. En la oscuridad, susurró, David, ¿puedo llamarte papá? El silencio se prolongó. Entonces la voz de David volvió áspera por la emoción. Sería un honor. La palabra le sonó bien en la boca a Pip. Papá, no David el humano. No David el guardián. Solo el punto de papá. 2 semanas antes de la audiencia final. Algo inesperado ocurrió. 3 crías de dragón más aparecieron en el centro comunitario de la colonia humana. Estaban delgadas y asustadas, recientemente abandonadas por sus propios clanes. Se corrió la voz sobre el humano que acogió a un niño dragón. David no dudó. Organizó a la comunidad humana para ayudar. Las familias abrieron sus hogares. El doctor Reeves proporcionó atención médica. La señora Patterson inscribió a las crías en la escuela. Pip lo observó con asombro. Esto era lo que hacían los humanos. Veían a alguien necesitado y ayudaban. No porque tuvieran que hacerlo, sino porque querían hacerlo, porque creían que todos merecían amabilidad. Las crías de dragón se mostraron cautelosas al principio, al igual que Pip, pero poco a poco, comenzaron a relajarse, a jugar, a creer que podrían estar a salvo. Pip las ayudó a adaptarse, compartiendo lo que había aprendido. Les enseñó qué comidas les gustaba cocinar a los humanos. Les mostró cómo pedir ayuda sin sentir vergüenza. Les explicó que llorar no era debilidad, solo una forma de expresar grandes sentimientos. Uno de los nuevos polluelos, un pequeño dragón azul llamado Sky, se aferró a Pip como un hermano menor. ¿Se vuelve más fácil?, preguntó un día. Pip pensó en sus primeras semanas con David. El miedo y la confusión, la lenta construcción de la confianza. Sí, dijo finalmente. Se vuelve más fácil. Los humanos lo hacen más fácil. Cuando llegó la audiencia final, la sala del consejo estaba abarrotada. David había organizado múltiples testigos. La señora Patterson testificó sobre el progreso académico y el desarrollo social de Pip. El doctor Reeves presentó registros médicos que mostraban mejoras de salud dramáticas. Varias familias humanas hablaron sobre cómo sus propios hijos se habían beneficiado del aprendizaje junto a las crías de dragón. El propio Pip se presentó ante el consejo y habló con claridad. Sé que soy diferente de otros dragones. Sé que no encajo en el estilo tradicional, pero soy feliz. Estoy sano. Estoy aprendiendo y creciendo. David no ha destruido mi herencia de dragón. Me ha dado espacio para descubrir qué tipo de dragón quiero ser. Torvald escuchó todo con una expresión indescifrable. Cuando fue su turno de hablar, se levantó lentamente. Hace 3 meses, creí que este humano estaba corrompiendo a nuestros jóvenes. Torvald comenzó. Todos se tensaron. Creía que nuestros métodos tradicionales eran el único camino correcto. Pero he observado lo que sucedió aquí. 4 crías abandonadas, todas prosperando bajo cuidado humano, todas manteniendo su identidad de dragón mientras aprendían nuevas maneras de ser fuertes. Miró directamente a Pip. Quizás la fuerza se manifiesta de muchas maneras. Quizás sobrevivir y prosperar no son lo mismo. Quizás los dragones nos hemos centrado tanto en las dificultades que nos hemos olvidado del crecimiento. La sala del consejo quedó en silencio. El pobre Val se volvió hacia Quillin. Retiro mi objeción. Que el humano se quede con su hijo.
La decisión del consejo fue unánime. David Walsh recibió la tutela legal completa de Pip con derecho a adoptar formalmente una vez tramitados los documentos. Cuando Quillin anunció el fallo, Pip sintió que algo dentro de su pecho se liberaba. Un miedo que había arrastrado durante tanto tiempo finalmente se desvaneció. David lo abrazó allí mismo, en la sala del consejo, sin importarle quién lo viera. Pip le devolvió el abrazo, con sus pequeñas garras agarrando la camisa de David. A su alrededor, los testigos humanos vitorearon. Incluso algunos representantes de otras especies sonrieron. Torvald se acercó a ellos después de que terminara el procedimiento formal. De cerca, el gran dragón era aún más intimidante. Pip se movió instintivamente tras las piernas de David, pero la voz de Toal era más suave que antes. «Jovencito, ¿puedo hablar contigo?» Pip miró a David, quien asintió alentadoramente. Pip dio un paso adelante, intentando ser valiente. Torvald se agachó para estar más cerca de la altura de Pip. «Vine aquí creyendo saber lo que significaba la fuerza, que la independencia era la única medida del valor. Tu padre humano me enseñó que estaba equivocado». «Es bueno enseñando», dijo Pip en voz baja. De hecho, los ojos amarillos de Tobille estudiaron a Pip con atención. «Sobreviviste solo cuando tu clan te abandonó. Eso requirió fuerza. Pero aceptar ayuda cuando se te ofreció, requirió aún más coraje. Me equivoqué al llamarte débil». Pip sintió que se le saltaban las lágrimas e intentó contenerlas. Los dragones no lloraban en público. Pero Toreval lo sorprendió al continuar. «Nuestra gente ha practicado el abandono durante generaciones, diciéndonos que forja el carácter. Pero quizás solo forje soledad. Quizás haya mejores maneras». El pobre Val se irguió de nuevo. «Has encontrado una fuerza diferente, joven Pip. Espero que me des la razón». Dicho esto, Torvald se fue. David puso una mano en el hombro de Pip. «¿Estás bien?», preguntó David. Pip asintió, incapaz de hablar por el nudo en la garganta. Caminaron juntos a casa por los pasillos de la estación. La mano con garras de Pip se aferró con seguridad a la mano más grande de David. Esa noche, David preparó la cena favorita de Pip. A mitad de la comida, sacó un documento oficial. «Estos son los papeles de adopción», explicó David. «Una vez presentados, legalmente serás mi hijo, no solo tutela. Familia de verdad. Te llamarás Pip Walsh si así lo deseas». Pip trazó las letras de su nuevo nombre con una garra. «¿Seguiré siendo dragón? Siempre serás dragón. Esto solo significa que también eres familia. Ambas cosas a la vez. Me gustan las dos cosas a la vez». Pip decidió. Firmaron los papeles juntos. La firma de David en escritura humana y la cuidadosa marca de Pip debajo. 6 meses después, les pareció importante y correcto que su hogar hubiera cambiado. 2 de las otras crías de dragón abandonadas, Sky y Finn, habían sido adoptadas por diferentes familias humanas de la colonia. La tercera, una cría mayor llamada Arill, se alojaba con David y Pip mientras buscaban el lugar permanente adecuado. Los aposentos humanos se habían modificado para adaptarse a las necesidades de los dragones. Lámparas de calor en cada habitación, muebles reforzados, una pequeña colección de libros sobre la herencia de los dragones que David había comprado para que las crías pudieran aprender su propia historia. Pip asistía a la escuela con regularidad y siempre sacaba buenas notas. Su profesor decía que tenía un don para ayudar a otros estudiantes, especialmente a los que se sentían diferentes o tenían dificultades. Para encajar. Pip comprendió lo que significaba no pertenecer. Usó esa comprensión para ayudar a otros a sentirse bienvenidos. El aposento de David se convirtió en un lugar de encuentro. Otras familias lo visitaban con regularidad. Niños humanos jugaban con crías de dragón. Los adultos compartían comidas e historias. Era caótico, cálido y lleno de vida. Una tarde, Pip estaba ayudando a Arill con la tarea cuando un dragón más joven le preguntó: ¿Alguna vez extrañas a tu antiguo clan?
Pip lo pensó detenidamente. A veces me pregunto qué les pasó. Si alguna vez pensaron en mí, pero no extraño estar con ellos. No me querían a mí. David te quiere a ti, dijo Rill. Eso está mejor. Sí, asintió Pip con una sonrisa. Mucho mejor. Esa noche, Pip tuvo su videollamada habitual con la señora Patterson para hablar de un próximo proyecto escolar. Al terminar, David apareció en la puerta. Tengo algo que enseñarte, dijo David, con aspecto emocionado. Llevó a Pip al pequeño balcón contiguo a sus aposentos. El mirador de la estación mostraba las estrellas más allá, infinitas y brillantes. David había preparado 2 sillas y mantas calentitas. Se sentaron juntos, mirando el espacio. David señaló diferentes sistemas estelares, contándole a Pip historias sobre las colonias y los mundos que los orbitaban. Ya sabes en qué pienso a veces. David dijo en voz baja. Si no hubiera pasado por ese mercado ese día, si hubiera tomado otra ruta a casa, no nos habríamos conocido. Pip dijo, claro, y mi vida seguiría vacía, solo haciendo cosas mecánicas. David rodeó los hombros de Pip con el brazo. Me salvaste tanto como yo te salvé a ti. Pip se apoyó al lado de David, sintiéndose seguro y cálido. Me alegra que seas humano. Ah, sí. ¿Por qué? Porque los dragones no hacen esto. No te quedes con niños que tienen dificultades. No crees familias con desconocidos. No creas que las personas valen solo por existir. Pip miró las estrellas. Los humanos somos así de raros. En el buen sentido. David se rió. Somos bastante raros, pero nos funcionó. Se sentaron en un cómodo silencio, observando cómo las estrellas giraban lentamente más allá del mirador. Pip pensó en el pequeño dragón cobrizo que vendía juguetes rotos sobre una manta sucia. Esa cría había estado tan sola, tan desesperada, tan convencida de que no valía nada. Ahora, esa misma cría tenía un padre que la amaba, amigos que la aceptaban, una comunidad que la protegía, un futuro lleno de posibilidades en lugar de solo sobrevivir. Papá, dijo Pip en voz baja. Sí, amigo. Gracias por no pasar de largo ese día. David lo acercó más. La mejor decisión que he tomado. Debajo de ellos, en un mercado de la estación, otro niño perdido vagaba solo. Pero esta vez, Pip lo notó. Esta vez, tiró de la manga de David y señaló. Juntos fueron a ayudar, llevando adelante la bondad que los había salvado. Tienen una paciencia que se mide en siglos. Entienden la importancia de honrar el pasado mientras abrazan el futuro. Me ayudarán a enseñar a otros. Aswin consideró esto, consultó con los otros dragones a través de su lenguaje musical, luego se dirigió a la asamblea y cantó. La traducción fue clara y contundente. Aceptamos esta responsabilidad en honor a viejos y nuevos amigos con la esperanza de que ninguna especie sufra la soledad que padecemos. Enseñaremos lo que Dorothy nos ha enseñado. Que la conexión es posible, que la paciencia es poderosa, que una comida compartida puede cambiarlo todo. La asamblea estalló en aprobación. El consejo formalizó la decisión inmediatamente. El programa de intercambio cultural se ampliaría con dragones que actuarían como codirectores junto con coordinadores humanos. Dorothy regresó a Drakenold y descubrió que se había convertido en una academia diplomática completa. Especies de toda la galaxia enviaron estudiantes para aprender el protocolo de la abuela. Las ruinas debajo de la estación se habían convertido en un museo, cuidadosamente preservado por guardianes dragones que ahora recibían a los visitantes con calidez en lugar de agresión. Sus propios aposentos se habían ampliado hasta convertirse en una auténtica casa. Sus nietos habían venido de visita y decidieron quedarse. Fascinada por el trabajo que estaba haciendo. Aprendieron a cocinar junto a los dragones jóvenes, creando la próxima generación de embajadores culturales. Dorothy pasó sus días enseñando, cocinando y viendo crecer a la comunidad. Todas las noches, se sentaba con Aswin, compartía una comida y hablaba sobre los acontecimientos del día.
A veces se sentaban en un cómodo silencio. Dos viejos amigos que ya no necesitaban palabras para entenderse se señalan una noche tranquila mientras compartían una sopa de verduras bajo las estrellas visibles a través de la cúpula de la estación. Aswins cantó una nueva melodía. Hablaba de gratitud, de cómo un acto de bondad podía resonar a través del tiempo, de cómo una simple hogaza de pan había devuelto la esperanza a una especie antigua. Dorothy extendió la mano y tocó suavemente el hocico del dragón. Geralt siempre decía que el secreto de una buena vida era alimentar a la gente y hacerla sentir como en casa. Pienso que tenía razón. Miró a su alrededor la próspera estación, donde había dragones, humanos y docenas de otras especies compartiendo comidas e historias. Su libro de recetas estaba sobre la mesa junto a ella, abierto en una nueva página donde Silverale había escrito la primera receta de dragón jamás adaptada para que la prepararan otras especies. El libro la sobreviviría. Dorothy sabía que seguiría creciendo, agregando recetas y técnicas de todos los rincones de la galaxia. Las generaciones futuras aprenderían que la diplomacia puede ser amable y que el entendimiento puede comenzar con algo tan simple como compartir el pan. Dorothy Reed había viajado a las estrellas para empezar de nuevo, para encontrar un propósito en sus últimos años. Ella había encontrado algo más grande. Una familia que se extendió a través de las especies. Un legado escrito en recetas y comidas compartidas. Y el conocimiento de que la amabilidad, la paciencia y una cocina cálida podrían cambiar el universo, una conversación a la vez. Aswin comenzó a tararear, un sonido satisfecho que resonó en el aire de la tarde. Dorothy cerró los ojos y sonrió, en paz con el lugar donde la vida la había traído, agradecida por cada momento, cada comida, cada amigo que había hecho a lo largo del OK.